palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos. Te pido que nos alientes, Señor, con tu palabra, nos enseñes lo que tengas para nosotros hoy. Dánoslo, por favor, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando, hermanos, el Salmo 119. ¿Recuerdan ustedes? La bienaventuranza de vivir en la palabra. Y va bien este salmo con este día que celebramos el Día del Maestro precisamente, porque este salmo es un salmo educativo, es un salmo didáctico, es un salmo que tiene que ver con eso, con la posibilidad de transferir vida de una generación a otra. Esa es la tercera parte. Y recuerdan, este salmo nos habla de las excelencias de la ley. Ya sabemos que este salmo didáctico y de alabanza exalta la palabra de Dios como instrumento poderoso para bendecirnos. Es decir, este salmo habla de la palabra. Se trata de la palabra. Es palabra de Dios y el salmo exalta la palabra de Dios. Esto nos demanda vivir la palabra ahora mismo. Esa es la idea de hoy, de los versículos que hoy estudiamos. La vivencia de la palabra. Ya dijimos que se trata de un acróstico que usa las 22 letras del alfabeto hebreo, desde la Aleph hasta la última letra del alfabeto hebreo, y usa estas palabras por estrofas de 8 versículos cada una. Y cada uno de los versos de cada sección inician con la letra que corresponde al alfabeto hebreo. Ya estudiamos la letra Aleph, la letra Bet, la vez pasada que yo prediqué, y ahora abordaremos la sección de 8 versículos, una estrofa de 8 versículos que utiliza la letra Gimel o Gimel. Pero antes abordemos uno más de estos sinónimos que el salmista utiliza para referirse a la palabra de Dios. En el mismo Salmo 119, que es el salmo más extenso de la Biblia, de hecho es el capítulo más extenso de la Biblia, usa diferentes palabras para referirse a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Y ya estudiamos esos conceptos. Anteriormente dijimos el concepto ley o la Torá. También estudiamos la semana anterior, de que estudiamos este salmo, la palabra edot, que es la palabra testimonios, del verbo dar testimonio, que tiene que ver con dar fe en cuanto a Dios mismo, su carácter, su voluntad y sus promesas. Ahora nos toca el siguiente concepto, el concepto misbot. La palabra es la palabra mandamientos, misbot, es del verbo mandar o dar orden, poner énfasis en la autoridad del que da la orden, en este caso Dios. Y estas son palabras, conceptos que usa todo el Salmo 119 en diferentes versículos para referirse a lo mismo, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a las órdenes de Dios. De hecho, estas palabras en el Salmo pueden intercambiarse. El salmista puede utilizar una u otra porque está tratando de decir la misma cosa, lo que Dios dice, con diferentes conceptos. ¿De acuerdo? Muy bien, y el día de hoy vamos a la tercera sección, que usa la palabra Gimel de este alfabeto hebreo, que son 22 letras. Estudiaremos todo el Salmo 119, así es que llevamos 3, nos faltan 19 mensajes más basados en el Salmo 19, pero ahora estamos con el tercero, usando la palabra Gimel, que por supuesto en español no se nota. En español, al traducirse, las palabras ya no quedan escritas con la letra G, digamos, si fuera la palabra castellana, la letra castellana, pero en el hebreo, por supuesto que sí. Usted debe saber que cada verso que vamos a leer hoy, en el hebreo, comenzó con la letra Gimel. Y la enseñanza de hoy es esta: principios de vida que se deben usar. Así la llamaremos a esta parte. Principios de vida que se deben usar. ¿De qué estamos hablando? Mire, hermanos, la Biblia no solo fue escrita para que la leyéramos, ni solo fue escrita para que la creyéramos, que por supuesto que hay que leerla y por supuesto que hay que creerla. Pero la Biblia fue escrita para que la vivamos, para que la pongamos por obra, para que la ejercitemos, lo que dice lo ejerzamos. La Biblia fue escrita para que la vivamos. Podemos decir otra palabra si usted quiere, para que la obedezcamos. Se trata de un libro que nos presenta las más profundas verdades de la vida. La vida del ser humano está vacía, le falta algo enorme si no está la Biblia presente. Aquellas personas que rechazan la Biblia, aquellas personas que no leen la Biblia regularmente, incluso que la critican sin haberla leído, porque hay gente tan insolente, tan necia, que condena y critica algo que no ha leído. Lo critica porque alguien dijo una cosa acerca de ella, pero nunca la han leído. Si la leyeran, se enamorarían de Dios
experimentarían la revelación de Dios, pero se trata de un libro que nos presenta las más profundas verdades de la Biblia, de la vida, perdón. El conocimiento más alto, no hay conocimiento más alto que el que nos enseña la palabra de Dios. Y las historias más emocionantes, porque ¿sabe usted que la palabra de Dios tiene todo tipo de expresiones literarias? En la Biblia hay novelas, hay obras de teatro, hay poesías de diferentes clases de poesías, de diferentes formatos de poesías. Hay fábulas, por supuesto hay cartas, hay narrativas así tipo novela, tipo historia, también tipo informes de guerra, informes de un viaje. Hay todos los géneros literarios que usted se puede imaginar que existen en la literatura mundial, la Biblia los tiene. Y muchas de esas historias están llenas de emoción, de intriga, nos dejan picados. Está leyendo usted un capítulo y se acaba el capítulo cuando todavía no hay el desenlace y usted tiene ganas de leer el que sigue. Sin embargo, nos lo enseña de manera muy sencilla y práctica. La Biblia es para que la entienda cualquiera. Después de leer la Biblia, enfrentamos un desafío. Tenemos un reto para actuar y una tarea o varias que realizar. Siempre después de leer la Biblia hay algo que hacer. Hay algún reto que enfrentar. Leamos el pasaje y analicémoslo. Analicemos lo que nos dice a todos nosotros. Se trata de una oración y las cosas que pide, son interesantísimas. Esta sección del Salmo se dirige a Dios en la mayoría de los versículos como una oración y lo que pide es interesante. Vayamos, solo disculpen un tantito. Vayamos a estudiar estos 8 versículos. Y voy a ir diciendo algunas cosas tiene demasiados puntos este mensaje porque en realidad es un mensaje verso a verso. Es un mensaje que estudiaremos así de manera textual. Iremos por el texto, caminando y entendiendo lo que quiere decir. Yo solamente voy a tratar de interpretar la poesía que hay en el texto y creo que con eso habrá suficiente enseñanza para nosotros. En el primer versículo, que es el 17, porque recuerde, van de 8 en 8, del 1 al 8, primera sección, del 9 al 16, segunda sección, y ahora del 17 hasta el 26, ¿no es cierto? Primer versículo de esta sección, la solicitud del supremo bien. El salmista encuentra que hay algo que es el supremo bien que él espera. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. ¿Qué le parece? Haz bien a tu siervo. Y uno pensaría, ¿qué es eso bueno que va a pedir el salmista? Porque dice, haz bien a tu siervo. ¿Qué le va a pedir? Que sea muy rico. Haz bien a tu siervo, que tenga mucho dinero, Señor. ¿Eso es lo que está pidiendo? Haz bien a tu siervo. O haz bien a tu siervo, que viva 1000 años. O haz bien a tu siervo, que puede irse de vacaciones muy seguido. Lo que dice, como supremo bien que le pide a Dios, haz bien a tu siervo. Y luego dice, que viva y guarde tu palabra. O sea, el salmista encuentra que el supremo bien que quiere pedir aquí es, Señor, dame la sabiduría y la dicha de guardar tu palabra. La oración y súplica no tiene que ver, en este caso, con prosperidad. No pide prosperidad como la que tanto ofrecen los falsos profetas del falso evangelio de la prosperidad del día de hoy, que se la pasan pidiendo prosperidad solamente por la gente. Tampoco solicita la destrucción de los enemigos. No es un salmo imprecatorio, Señor, y al que me persigue, descabéchate lo que lo atropella el metro. No. Tampoco solicita salud o bendición, Señor, sáname, que pueda vivir muchos años, Señor. ¿Qué pide? ¿Qué pide? Una sola cosa pide, vivir para guardar tu palabra. ¿No está lindo eso? ¿No está hermoso que el salmista esté pidiendo? Deberíamos hacer eso también nosotros. ¿Se acuerdan? Se parece. Esto, hay un ejemplo que podemos seguir aquí para aplicar a nuestra vida. Era un jovencillo. Era un joven, tenía hermanos más grandes que él que debían ser los reyes en sustitución de su padre. Pero su padre, estoy hablando de David, el padre es David, decide, porque así le revela a Dios que debe hacerlo, dejar a su hijo Salomón como el nuevo rey. Y él es muy joven, Salomón, es muy joven. Y cuando habla con Dios, le pide a Dios, dame sabiduría. Le dice Dios, ¿qué quieres? Pídeme algo, ¿qué es lo que quieras? Dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande, tu pueblo. Y Dios lo felicitó y le dijo, que no pediste riquezas, no pediste la vida de tus enemigos, pediste sabiduría, pues te voy a dar sabiduría y todo lo demás que no pediste también. Cuando pedimos andar en la palabra, cuando oramos, Señor, permíteme andar en tu palabra, ¿qué cree? Pues por andar en su palabra, andamos en sus bendiciones. Así es que pensemos en esto, en la solicitud. ¿Cómo le llamé aquí? Le puse la solicitud del supremo bien.
vivir para guardar su palabra. En segundo lugar, el siguiente versículo, el 18, nos presenta la petición de la disciplina más básica. Mire otra petición que hace el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y aquí abre mis ojos puede interpretarse de dos maneras. O sea, dame visión espiritual para poder entender tu palabra, para poder entender tu ley. Dame visión espiritual para que cuando ya lea tu palabra la entienda para mi vida. Pero hay otra forma de interpretar esto, de acuerdo con el lenguaje hebreo, de acuerdo con la poesía hebrea, de acuerdo con lo que en otros pasajes de la Biblia o en otros escritos del hebreo se utiliza. Parece que esta frase, abre mis ojos, habla del despertar de la mañana, como diciendo el Señor, en cuanto despierte, en cuanto abras mis ojos en la mañana, que suceda esto. Así es que posiblemente el salmista está pidiendo que lo primero que haga al despertar sea enfocarse en las bendiciones de la palabra de Dios. Como diciendo, Señor, que lo primero al despertar yo recuerde tu palabra. O en aquella época seguramente era recordar la palabra. Nosotros puede ser leer la palabra. Usted y yo podemos, en cuanto despertemos, leer su palabra. Ahora es sencillo. Usted puede programar en su celular alguna página, que hay cientos de ellas, que cada mañana le manda un versículo bíblico o un estudio, un devocional breve. O pues usted puede recibir el devocional de cada día, cada mañana, apenas, ni siquiera tiene que levantarse todavía acostado, apenas despierta y puede ponerle ahí al teléfono y escuchar el devocional, la palabra de Dios, luchando con Dios, ¿no es cierto? Se llama así esta serie. Vivir para amar su palabra, es la idea aquí, la petición de la disciplina más básica, vivir para amar su palabra. En tercer lugar, versículo 19, el salmista expresa el deseo más apasionado por la otra vida. Deseo apasionado, me refiero a la otra vida, me refiero a la vida eterna. Mire cómo dice el salmista, forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Esta frase, forastero soy yo en la tierra, podía significar que David en ese momento, o el salmista, no tiene que ser David, el salmista, andaba fuera de su casa, andaba de vacaciones, no, o andaba en una guerra, o andaba fuera de su casa, pero más bien parece que dice, Señor, no soy de aquí. Me queda claro que este mundo no es mi mundo, sé que voy a otro lado donde estás tú. Así es que, de hecho, esa es una revelación muy importante para ese momento histórico de este pasaje. Dice, no encubras de mí tus mandamientos. Se sabe ajeno, el salmista se sabe ajeno al mundo y se sabe poseedor de una esperanza excelsa en la eternidad. Sabe que va para otro lado, que no es aquí. Reconoce que la vida en la tierra no es lo más importante y a causa de ello pide al Señor que jamás le permita estar lejos de sus mandamientos. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, Señor, por favor. Ahora, por supuesto que Dios no encubre sus mandamientos de nadie, al contrario, quiere que los conozcamos, pero esta expresión es poética, es como si estuviera diciendo, Señor, revélame tus mandamientos, que tus mandamientos no me sean difíciles de conocerlos. Por eso hablo de esto como el deseo más apasionado para otra vida, vivir para anhelar la palabra de Dios. Siguiente versículo, el 20. Me parece que habla de la súplica más persistente. Una vez más, el salmista está pidiendo algo. Y en este caso es la súplica más persistente. Dice el versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Esto es poesía, por supuesto, es poesía y lo debemos entender como poesía, el lenguaje figurado. No podemos pensar que por desear los juicios todo el tiempo, que por querer hacer la voluntad de Dios, que por eso le va como en feria, quebrantada está mi alma. Más bien parece lo siguiente, el salmista expresa su pasión por los juicios del Señor, con una metáfora por demás curiosa, incluso como diciendo, incluso me enfermo, Señor, porque los deseo y si no los tengo me enfermo. Esta es una poesía de ese tipo de poesía, ya lo he puesto de ejemplo antes, como alguna vez alguien me escribió una carta de esas de Navidad que decía, que te atropelle la dicha, que te haga pedazos la felicidad y que la paz te ponga una zarandeada. O sea, era una manera curiosa de decir que la dicha, la paz y la felicidad estuvieran conmigo y me bendijeran mucho, pero lo dijo así como que te atropelle la dicha. Así está diciendo aquí el salmista. Bueno, dice, hasta quebrantada está mi alma de tanto que deseo tus juicios, Señor. Todo el tiempo vivo deseando tus juicios. Vivir para encontrarnos con la palabra, esta es la idea. No me siento en paz si no voy a la palabra. No estoy contento si no leo la palabra. No puedo salir de mi casa si no reflexiono primero en tu palabra, en un devocional. Y así en
en pasión por tu palabra, en encuentro con tu palabra vivo todos los días. Versículo 21. Ahora expresa una gratitud que transforma la vida. Dice el salmista, reprendiste a todos los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Está fuerte esa palabra. Ay, disculpen, está en la Biblia esto. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Ahora, el salmista está agradeciendo a Dios que gente mala ha sido reprendida, pero hay algo de enseñanza aquí, ¿no? El salmista ha aprendido que estar fuera de los mandamientos de Dios es lo más peligroso que se puede hacer. Y agradece a Dios ser librado de esa gente, pero también agradece a Dios la oportunidad de aprender para no vivir de esa manera. Así que podemos decir aquí en conclusión, vivir para aprender la veracidad de la palabra. Cuando vamos a la palabra, hermanos, entre otras cosas, podemos tener gratitud que transforma porque aprendemos. Y yo no somos de esos soberbios, de esos que experimentan la maldición porque se apartan de los mandamientos de Dios. Es tan triste, eso es tan triste cuando me encuentro. Eso es pan de todos los días, tristemente. Y en la vida pastoral, porque tengo que atender personas y dar consejos. Y es terrible darme cuenta de gente que anduvo por las filas de la fe. Gente que ha escuchado la palabra, pero ha cambiado su primogenitura, y entiéndase primogenitura, su cercanía con Dios, su amor de Dios, la gracia de Dios para su vida, la ha cambiado por un plato de lentejas. Y entiéndase plato de lentejas, una ideología barata, una filosofía barata, o entiéndase por plato de lentejas, una relación barata, una relación, una experiencia humana barata. Y lo que pierde es la grandiosa experiencia de caminar con Dios, de estar con Dios. Vivir para aprender la veracidad de la palabra es otra cosa que dice este salmo, y eso expresa una gratitud que transforma nuestra vida. Versículo 22, penúltimo. ¿Es el penúltimo? No, ¿verdad? Me faltan. Sí. Dice así el versículo 22. Habla de una petición congruente con la vida. Versículo 22 dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado, Señor. El salmista dice aquí, bueno, yo he dado en tus testimonios. Recuerda que hay varias palabras para eso, la Torá, tus leyes o tus mandamientos, ahora tus testimonios. Y si yo he guardado tus testimonios, por eso, Señor, aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Pide a Dios que a consecuencia de su pasión por la palabra le libre de todo lo malo. O sea, aquí está hablando de vivir en la congruencia con la palabra. Vivamos en congruencia con la palabra. Si él dijo, mirad, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si él dijo eso, que va a abrir las ventanas de los cielos, pues debe ser cierto. Pero lo que él dice es, traed los diezmos a la alfolía, alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el salmista está diciendo, Señor, quiero vivir conforme a la congruencia que hay entre tus mandamientos y tus promesas. Así que, Señor, aquí estoy, por favor, líbrame de oprobio, líbrame de menosprecio, porque yo he guardado tus testimonios. Una petición congruente con la vida. Siguiente, versículo 23. He aquí la mejor defensa contra los enemigos. La mejor defensa contra los enemigos. Versículo 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿No está preciosa esta palabra? ¿No está hermosísima para cuando usted tiene conflictos o problemas, o cuando la gente habla mal de usted o la gente le dice cosas? ¿No es hermoso esto? Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y cuando dice príncipes también, está diciendo que mucha gente ha hecho cosas en contra mía, hasta príncipes, es la idea aquí, hasta príncipes, o sea, hasta principales, hasta gobernantes. El salmista reconoce que hablar con presidentes, con artistas, con deportistas, ni siquiera se acerca a la honrosa bendición de reflexionar en los estatutos con Dios. O sea, platicar con Dios de sus palabras, de sus enseñanzas, no se compara a reunirme con presidentes del mundo ni nada de eso. Y además, que personas me contradigan, me critiquen, me injurien, incluso siendo personas muy importantes, poderosas y famosas, me hace lo que el viento a Juárez. Y yo no sé si usted ya investigó eso, pero yo las frases que no entiendo las investigo, y como eso decían mis padres, me hace lo que el viento a Juárez. Investigué y al viento a Juárez nomás le meneó el sombrero. Así es que
el salmista encuentra en la palabra de Dios la mejor estrategia para vencer. O sea, que te están criticando, que están hablando mal de ti. Medita, reflexiona en la palabra del Señor. Mire cómo dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Yo digo que eso es lo que estaba haciendo el Señor, no sé, lo digo no con dogmatismo, pero ¿recuerdan cuando al Señor Jesucristo le llevaron a la mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio y le dijeron, Señor, la ley de Moisés dice que una mujer así como esta que encontramos en el mismo acto del adulterio, que la matemos, que la apedreemos? ¿Tú qué dices? Le dijeron al Señor para meterlo en un lío. El Señor finalmente dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y nadie pudo hacer nada, se fueron con la cola entre las patas, pero antes de decir el Señor eso, no respondía. Y la Biblia dice que escribía en tierra, que con sus dedos estaba escribiendo en tierra y que no decía nada. Y le volvieron a preguntar, le insistieron y que finalmente contesta. ¿Qué estaba haciendo el Señor? No sabemos. Hay quienes dicen que estaba escribiendo en tierra los pecados de todos ellos, que está escribiendo los pecados de todos esos que estaban ahí, de juzgones y de criticones y de personas feas y horribles. Algunos no tenemos evidencias de que haya hecho eso. Yo tampoco tengo evidencias de lo que voy a decir, pero a mí me late que el Señor estaba meditando en su palabra, en su misma palabra. Él estaba meditando en la Biblia, estaba meditando en la palabra de Dios. Era un hombre, él era un hombre ahí en ese momento. Jesucristo es Dios hecho hombre. Él tiene una situación de hombre humano, como nosotros. Y yo creo que él estaba pensando en la palabra, en lo que dice la palabra acerca del perdón del pecador, acerca del que juzga, del que critica y que será juzgado con la medida con que critica. Yo no sé, yo estaba meditando, tal vez meditando en la palabra para saber qué respuesta les había de dar, y qué contundente y tremenda respuesta. Fue un cachetadón ranchero en el rostro, diciéndoles, adelante, adelante, avienten rocas los que estén libres de pecado, los que no merezcan que alguien también se las aviente a ustedes. Nadie se dijo nada, todos salieron, todos avergonzados. No sé si fue así o no, pero igual usted y yo debemos hacer eso. Si alguien nos critica, si alguien habla mal de nosotros, ¿qué hacemos? Meditamos en su palabra. Si experimentamos amenazas, si experimentamos peligros de la vida, ¿qué hacemos? Meditamos en su palabra. Si alguien nos anda amenazando, persiguiendo, si circunstancias de la vida nos oprimen, yo qué sé, situaciones legales, situaciones económicas, situaciones espirituales, situaciones de economía, situaciones de salud física. ¿Qué hacemos? Meditemos en su palabra. Su palabra nos alienta, su palabra nos bendice. Si estuviéramos en un culto presencial ahora mismo, si estuviéramos en un culto ahí en el templo, yo les pediría que hiciéramos una dinámica y que todos nosotros dijéramos versículos bíblicos que nos dan aliento y fortaleza, que podemos utilizar cuando nos vemos atacados por otros, y podemos meditar en esa palabra, ¿no? ¿No pensaría usted, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No pensaría en ese? ¿O no pensaría en ese otro que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo? O ese otro que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuál le parece? ¿Cuál le gustaría a usted? O ese otro que dice, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino mía. Estad quietos y reconocéis que yo soy Dios. ¿Cuál? Y usted seguramente en un culto haríamos una, no lluvia, sino un chubasco tremendo, una tormenta de textos bíblicos en los cuales podemos meditar ante los ataques de los malos. Por eso, hermanos míos, aquí la conclusión es vivir para defenderse con la palabra. Mire cuántas veces nos dice este pasaje, cuántas cosas, perdón, nos dice este pasaje. Hermanos míos, la mejor compañía, para terminar, la mejor compañía es la palabra, versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué le parece esta frase? Pues tus testimonios, otra vez una palabra diferente para cada ocasión cuando habla de la ley de Dios. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El salmista declara con toda franqueza su adhesión y la influencia que experimenta por la palabra de Dios. Es amigo de la palabra, son sus consejeros. La palabra es su mentor. Son sus delicias, son sus dulces favoritos. Yo acá tengo unos dulces favoritos que tengo. Me gustan mucho porque son sugar free, además de que no tienen gluten, no tienen pan, no tienen trigo. Me gusta con un cafecito expreso, así bien cargado, así chiquito, una mordida al chocolate, un sorbo al café.
son mis favoritos, pero no hay más favorito sabor que el de la palabra de Dios. Dulces son mis delicias, dice el salmista. Tus testimonios son mis delicias. Cuando necesito algo, cuando me hace falta azúcar, espiritualmente hablando, tu palabra son mis delicias, tus testimonios son mis delicias y son mis consejeros. El salmista se declara una persona habituada a la palabra, una persona que saborea la palabra, que es su delicia y su mentoría la recibe de la palabra. Hermanos míos, esto habla de vivir para disfrutar la palabra de Dios. El conocimiento, concluyamos algo, el conocimiento, la cultura general, la memorización de sucesos históricos o de preceptos, leyes o refranes sabios, la reflexión filosófica, son asuntos importantes. Es bueno saber de todo. Es excelente ilustrarnos, leer, estudiar y tener títulos académicos. Pero todo eso que conseguimos debemos usarlo para vivir. Si solo lo usamos para presumir, se trata de algo inútil. ¿Sabe usted que los refranes mexicanos son útiles? La mayoría son muy sabios. Algunos me parece que no estoy de acuerdo con ellos, pero la mayoría son muy sabios. El que con lobos anda, a aullar se enseña. O sea, si te juntas mucho con los malos, terminas siendo como ellos. Si te juntas mucho con los decentes y buenos, terminas siendo como ellos también. Se pega lo bueno y lo malo. Pero ese dicho que todo el mundo se sabe, no lo siguen. Muchos no lo siguen, no lo entienden. Los jóvenes no lo entienden. Su papá se los dice y no lo entienden. El que con niños se acuesta, amanece hecho pipí, también dice otro, ¿no? Y hay quienes saben los refranes y son sabios y no lo siguen. ¿Sabe que ese de el que con los anda a aullar se enseña? Está en la Biblia. Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo? Es la misma idea. Está diciendo, dos que andan juntos están de acuerdo en algo. Por eso cuidado con quién te juntas. O sea, la sabiduría, lo que aprendemos de cultura general y más de la Biblia, hay que vivirlo. Eso debemos ser con la palabra de Dios. No solo hay que leerla, no solo hay que estudiarla, no solo hay que memorizarla, no solo hay que meditarla, hay que vivirla para que haga el efecto en nuestra vida. Ese es el punto. Recordemos esta historia. Les cuento para despedirnos. Si tengo tiempo, sí tengo tiempo. Un joven se graduó de la universidad, del tecnológico, con todos los honores. Él fue el que dio el discurso a los padres y a los maestros de despedida porque era muy aplicado. Y su primer trabajo como ingeniero fue con el gobierno, en el estudio de las aguas y del país y esas cosas, y lo mandaron a investigar un sistema de lagos y ríos y riachuelos en el sur del país. Y para lograrlo, contrató a don Pancho. Don Pancho era un indígena del lugar que tenía una lancha rústica de remos, para que lo llevara por los canales y los pequeños lagos y los diferentes pequeños riachuelos de todo el sistema acuífero del lugar. Y mientras navegaban, el ingeniero, el Inge, graduado con todos los honores, quiso presumir su conocimiento y le dijo a don Pancho, ¿usted qué tanto sabe de matemáticas? Y don Pancho le dijo, no, pues yo sé cuántas gallinas tengo y sé cuántos hijos tengo 12 hijos y una esposa, y eso es lo que sé de matemáticas nada más, yo de ahí para el real no sé más. Y ya estoy hablando como norteño, ya era del sur, usted cree, pero bueno. Y le dice el joven, no, don Pancho, las matemáticas son el 30% de la vida, la matemática está presente en todo, si usted no sabe matemáticas, perdió el 30% de la vida. Dijo, no, pues así será, dijo don Pancho. Don Pancho, ¿y usted qué tanto sabe de biología? Y el don Pancho dijo, pues, ¿de qué? ¿Biología? ¿De eso de la vida? Pues yo sé cómo paren mis chivas y sé cómo dio a luz mi esposa mis 12 chamacos, pero de ahí para el real no sé mucho más. No, señor, la biología es el 20% de la vida. Si usted no sabe nada de biología, pues ha perdido una gran parte de la ciencia de la vida. ¿O será? Dijo. Y así le fue diciendo, ¿y cuánto sabe usted de geografía? No, pues yo sé dónde queda el río más grande. Dice, pero... Y fue perdiendo y perdía 30% y 20% y 10% en esto otro y 10% en aquí. Ya le quedaba a don Pancho nomás como el 80% de la vida. Y en eso le dice al ingeniero, oiga, ingeniero, ¿y usted qué tanto sabe de nadar en un río donde hay cocodrilos y serpientes venenosas? Y le dijo el ingeniero, no, yo de eso no sé nada, don Pancho, yo no sé nadar.
y no sé nada de eso, pues entonces ya perdió usted el 100% de la vida, porque nuestra barca, mi lancha se me está hundiendo, mire cuánta agua se está metiendo. Era nomás para darle una lección al ingeniero Sangroncito. Hermanos míos, el conocimiento debe servir para algo. El conocimiento debe ser útil para algo, para salvarnos la vida, para ayudarnos a hacer algo útil, para bendecir a otras personas, para vivirlo. Ahora este ejemplo, por supuesto que era bueno que el ingeniero supiera de biología y de matemáticas, por supuesto que sí. Pero también saber nadar hubiera sido bueno, porque el conocimiento sirve para algo, para ponerlo en práctica. Si no, le va a pasar lo que al Inge, que le dijeron, usted ya perdió el 100% de la vida. Como ya dijimos, la palabra nos enseña el conocimiento más profundo, alto y significativo que existe, pero lo hace con sencillez y con un desafío práctico. En estas reflexiones no abordaremos todas las enseñanzas, pero sí recibiremos el reto de vivir lo que la Biblia nos enseña. Para extraerle toda la enseñanza a la Biblia y al Salmo 119 necesitamos toda la vida. Pero lo que leemos, si encontramos enseñanzas, extraigámoslas y pongámoslas en práctica. Y recibiremos el reto de vivir lo que la Biblia enseña. Así es que, hermanos míos, vivamos la palabra de Dios. Esa es la exhortación aquí. Vivamos la palabra de Dios. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos y mis hermanas. Te pido que seamos aprendices de tu palabra, asiduos lectores, gente que se deleita en tu palabra, Señor, que recibimos mentoría tuya por tu palabra, que nos apasiona, Señor, y nos quebranta el alma si no la tenemos, si no la leemos, si no la meditamos, que nos enseña, que nos da lecciones, que nos prepara para vivir mejor. Estamos en tus manos, Señor, te pido, bendice a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.